Mis amados, bendiciones. Bueno, bendiciones porque aunque Dios bendijo a su pueblo, quiere decir que la bendición no es que Dios no la tira y nosotros comenzamos a ver cómo la cogemos y a pelear por qué lado la vamos a tomar. No. La mano de misericordia de Dios está extendida todo el día para su pueblo. La mano de socorro está extendida todo el día para su pueblo. La mano de salvación está extendida todo el día para su pueblo. La compasión de Dios. El anhelo de Dios es que su pueblo le preste atención, le ponga cuidado a lo que Dios le dice. Y Dios habla a través de sus ministros, a través de sus profetas, sus apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Si calláramos nosotros, hasta las piedras hablarían. Este es un tiempo maravilloso. Y yo sé que tú me dirás, ¿cómo que maravilloso con tantos problemas que hay? Bueno, los mismos problemas que tú tienes son los mismos problemas que yo tengo. Para ti podrá ser en una dimensión, para mí en otra dimensión. Pero son problemas que siempre vamos a tener. Él nos dijo, ahora sos hijo mío, te voy a hacer una tierra especial para ti, donde no tengas enfermedad, plagas, aflicción, no tengas que trabajar, no tengas que hacer nada. No, Él dijo que iba a bendecir la labor de nuestras manos. Él dijo que iba a bendecir la capacidad de nosotros de entrega por las cosas. Quien haga con pasión lo que está haciendo, a eso Dios lo va a bendecir. Por eso es que en el capítulo anterior hablábamos del tiempo con Dios, que es importantísimo, para no entrar en lujurias y gastando el tiempo en pornografía, borrachera, malas amistades, que lo que nos van a traer son problemas. Pero pues estamos en el tiempo en que todo esto nos va a cobijar. Y es hora de que la iglesia sepa que el mayor clamor que debemos de hacer es clamar por Él. Porque si lo tenemos a Él, ¿quién podrá hacernos daño? Profeta, usted me está diciendo que yo como hijo no lo tengo. Mira, hay una sola palabra retórica que te voy a dar. ¿Vives tú bajo la presencia de Dios? No eso que digas, ay, se me pararon los pelos, se me puso de gallina y ay, siento que Dios está conmigo. No, 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 no. Olvídate de esas cosas cursis y ridículas. Sí, me toca hablarte así a calzón quitado. Porque Dios es más que eso. Dios es cuando Dios se te mete en tu corazón. Porque una vez que tú eres restituido como hijo, el espíritu del hombre, porque somos espíritu, alma y cuerpo, que estaba separado, porque ese espíritu es hecho a imagen y semejanza de Dios, es perfecto. Por el pecado ha sido separado. Una vez que llega el perdón del pecado y Cristo lo quita, el espíritu que había sido separado a causa del pecado se vuelve legal con nosotros. Ahora toca de que este hombre que vivió toda la vida en pecado se acostumbre a la vida del Espíritu. Y en ese Espíritu vive Dios. Él necesita que tú le des espacio para Él entrar y derramarse dentro de ti y cambiar tu vida. Pero si no tenemos vida con Dios, sino que seguimos atados a las cosas del mundo, pues va a ser imposible, imposible. Porque Él no hace nada contra nuestra voluntad. Él lo hace en el momento que nosotros le decimos, heme aquí, me cansé, me rindo, no soy capaz, he tratado pero no he podido, he inventado pero no me ha salido. Y ahora entiendo que solamente te conocía de oídas. La vida con Dios. Hay muchas personas que como muchos trillones han muerto como hijos, pero nunca disfrutaron de lo que el Padre les tenía. O sea, no nacieron al reino de Dios.
tienen la salvación por la cruz y porque el Señor fue su Señor, pero su vida fue mísera, mendiga espiritualmente. Nacer de nuevo es derrochar de la gloria de Dios que está en Cristo y Cristo vive en nosotros. El poder gastar de lo del Padre, eso es ser rico. Eso es tener ese poder espiritual. Porque el poder para poder hacer lo tiene el Espíritu Santo. Y Él usa la palabra para poder hacer, bien sea que te la hable Dios, que te la hable un ministro, o que tú la leas o la medites. Ese poder se llama dunamis. Pero cuando ese poder de Él está en uno, delegado de parte de Dios, se llama exousia del griego, que es un poder que sale de mí, pero que no es mío, que está porque yo permito que Él lo haga. Ejemplo, una persona es nombrado gobernador. Antes de ser gobernador, él no tenía la autoridad. Él era un civil común y corriente. ¿Qué es lo que le da la autoridad? El título de gobernador. No es el escritorio donde se sienta, ni el carro en que anda, ni la protección que tiene. Es la autoridad que se le da. Ahora, cuando el gobernador deja sus quehaceres como gobernante y se va a jugar fútbol, él ahí no tiene la autoridad ni el derecho sobre sus conciudadanos como gobernador, porque allí no le alcanza la autoridad. Así es el creyente. El creyente tiene que saber que hay una autoridad de Dios disponible para nosotros en este tiempo. Y que es necesario saber que esa potencia no es de nosotros, es de Él. Entonces tenemos que velar y orar para que esa potencia se manifieste en nosotros, porque esa manifestación se llama gloria. Y aún dentro de la gloria está la unción, que es el poder de Dios para manifestar cosas sobrenaturales en hechos que parecen imposibles o que el hombre no puede hacer. Tan importante es el clamor y la vida de oración, estar alerta y atento con él, que la iglesia carece de muchas cosas porque ha dejado de hacer para lo que fue constituido. La oración es importante. Ahora, hay personas que tienen una vida de oración constante, permanente, continua, y todos los días la hacen. Lo importante de esa oración es la actitud. Una actitud hacia Dios, buscando lo de Dios. Mira lo que dice Pedro en el capítulo 5 de Pedro. Mira esto. Te voy a leer un solo versículo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, si yo sé que si yo le volco al Señor todas las cosas y le digo, Señor, yo ya no quiero vivir queriendo hacer yo las cosas que se me antojan hacer, sino que ahora yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga, cuándo tú quieres que lo haga, cómo quieres que lo haga. Dime cómo me debo de preparar para hacerlo, porque esa es otra. Tenemos que estar preparados en nuestra fe. El cristiano tiene que ser preparado en la fe. No es preparado en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Corintios, Reyes, Mateo, Lucas, Apocalipsis. No. Preparado en tu fe. Que tú sepas que tu fe es capaz de resistir, ser permanente, constante
ir a la conquista, no importa la adversidad, no mirando a tus laterales, mirando el rostro de Dios, porque en el rostro de Dios hay vida, y para poder estar en el rostro de Dios hay que estar en la presencia de Dios, desechando las cosas que posiblemente siempre hemos pensado que le agradarían a Dios, pero nos hemos gastado haciendo tantas cositas, pensando que todas las cositas le agradan a Dios, y Dios nos ha estado esperando por una sola cosa que Él colocó en nuestro corazón como el llamamiento y en nuestro propósito para hacerlo. Y en eso Dios se va a placer con tanta gloria, con tanta unción, que todos van a poder darse cuenta de que el favor de Dios, la mano de Dios está sobre nosotros. Tú tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque si haces otra cosa, Dios no te la va a prosperar. Así tú pienses que si tú no estás allí, eso no va a caminar ni contigo y sin ti. Porque si la voluntad de Dios no va a pasar nada. Porque el importante, el que esfuerza y el que hace es Él. Nos pasamos tiempos, años, nosotros queriendo hacer la obra de Dios, ignorándolo de cómo Él la quería hacer. Pero este tiempo, el tiempo de la espiritualidad de la iglesia, de la gloriosa iglesia que va a venir a buscar a Jesucristo, todo mundo va a aprender a escuchar de la voz de Dios, y el que no lo pueda hacer se va a encontrar con la ira de los hijos de desobediencia. Mira lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres, oh almas adúlteras. Adúltera es alguien que está casado con alguien, pero se consigue otra persona para tener relaciones íntimas y amorosas. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, el estar casado con el mundo, disfrutando de los deleites del mundo, de las cosas que el mundo ofrece, por cuanto tú te estás casando, estás coqueteando, estás aceptando los amoríos que el sistema del mundo te ofrece, estás en enemistad conmigo? Porque dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere, Dios no dice, te voy a tomar por la fuerza y te voy a arrancar de esos placeres, de donde están tus afectos, donde están tus quereres, las cosas que no puedes dejar de hacer, pero que quieres estar con un pie en la congregación, con un pie hablando de mí, orando para mí, clamando para mí, pero tienes el otro pie puesto allá en las cosas que te gustan. Ni disfrutas lo del mundo, pero cuando estás en el mundo estás pensando en que lo estás haciendo malo, y cuando estás en la iglesia estás pensando que con qué cara de descaro estás ahí cuando has hecho las cosas malas. Ajá. Mira cómo dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, el que no puede zafarse, soltarse, ¿sabe por qué no lo puede hacer? Lucas capítulo 21, 34, porque está gastando glotoneramente el tiempo en hacer las cosas que no pertenecen a Dios. Porque está en embriaguez, porque está en drogadicción, en pornografía, en cosas que lo apartan, enemistades o amistades que solamente le traen destrucción. Mira, hermano y hermana, este es un tiempo en el que la iglesia tiene que aprender a seleccionar a quién escucha, qué escucha y cómo lo escucha. ¿Por qué razón? Porque tu vida está a peligro en el tiempo que tú le prestes a escuchar a alguien que en vez de fortalecerte en el Señor te asuste, te aterre, te meta miedo, o que lo que te hable sean tantas babosadas que no enseñan el poder y la gloria que hay en ti de Dios, sino que te está enjuiciando. Y yo no soy un predicador de juicio, porque si mi Señor no vino a traer juicio, ¿por qué lo voy a traer yo?
Estoy hablando de lo que la Escritura dice para que no nos dejemos comprar, seducir, codiciar por los afectos del mundo, porque nos van a llevar a lejos, a un divorcio con la vida de Dios. Y dice, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es el Espíritu Santo que te lo está diciendo, porque Él es el encargado en la continuación del ministerio del Señor Jesús. Él es el que redarguye de pecado. Y si te redarguye de pecado, deberías de hacer una fiesta para Dios, porque eso quiere decir que Dios está en ti, contigo, y te está hablando para que no lo hagas más. Mira, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Este versículo es poderosísimo. Mira esto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela? ¿Quién es el que anhela celosamente? Bueno, el que está diciendo que se hace enemigo de Dios. Quiere decir que esa persona que se hace enemigo de Dios es el que está recibiendo la retórica de parte del Espíritu Santo diciéndole que Dios lo anhela lo anhela celosamente, y lo que Dios anhela en su corazón es que el Espíritu que ha hecho morar en vosotros sea la vida tuya. Es tan importante que el Espíritu Santo sea lo que nosotros más anhelamos. Por tiempo estuvimos buscando solamente el conocimiento. Porque hay un versículo en la Biblia que habla que por falta de conocimiento pereció el pueblo. Pero cuando tú vas a desbaratarlo del hebreo, lo que está hablando es que por falta del entendimiento del conocimiento, porque quienes les daban el conocimiento se lo daban a entender mal, porque colocaban por encima de ellos sus costumbres, sus tradiciones y su religión. Por eso Jesús le dijo que por esas cosas invalidaban la verdadera palabra de Dios. O sea, el pueblo se le decía, les hablaban, por generaciones hablaban de Él. Lo que no tenían era la vida de esa palabra. Aparece Jesús en el marco profético, en el tiempo de Dios, y la misma palabra Dios le da en Jesús, en el Espíritu, le da una ruta diferente, una vida diferente, un entendimiento diferente. El conocimiento embota si no tiene la vida del Espíritu. Por eso el ejemplo del tabernáculo, donde a un lado aparecen los panes de la preposición, con el aceite y con el incienso, que están reflejando el conocimiento del que se debe de alimentar el sacerdote todos los días. A su espalda, ¿sabes qué está? Isaías 11:1. Porque, y el Señor se encargó, es que el Señor y su Espíritu, una belleza, papá. Mira esto. Dijo, colocan el candelabro, que sus luces alumbren hacia la espalda del sacerdote que está ministrando en la mesa de los panes de preposición. O sea, conocimiento sin la luz del Espíritu sobre ti, porque la luz estaba sobre el sacerdote, a la espalda sobre el sacerdote. Conocimiento sin vida del Espíritu no sirve. Conozco miles de personas con mucho conocimiento, pero cero vida del Espíritu. Te impresiona cómo habla y cómo conoce, pero cuando tú ves a uno que posiblemente no conozca tanto de la Escritura, pero ves el poder manifestado de Dios, el amor manifestado de Dios, la generosidad, la bondad, la misericordia que sale de Dios, te das cuenta de la vida de Dios que hay en esa persona. Dios anhela eso. Y el Espíritu fue dado para que Él hiciera eso en nosotros. Mira lo que sigue diciendo. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, no, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, todo lo que te he venido diciendo lo atestigua la palabra.
Por eso el tiempo va a ser lo más importante y el tiempo para buscar del Espíritu Santo. Porque Él fue el que mandó a inspirar todo lo que está escrito. Quiere decir, el Espíritu Santo desde el principio hasta el final, Él iluminó el entendimiento de hombres para que pudieran escribir bajo la dirección de la pluma del Espíritu Santo. Entonces, Él mismo que lo mandó a escribir es el único que te lo puede volver a iluminar a ti. Y cuando tú eres iluminado por el Espíritu Santo, tú eres dirigido por el Espíritu de Dios. Y Romanos 8:14 habla de que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Es dura esa palabra. Por eso cuando le preguntaban al Señor, ¡qué dura es esta palabra! ¿Quién podrá salvarse entonces? No, la puertica es estrecha. Hay muchos queriendo entrar, pero hay que hacer una filita y entrar en orden. ¿Cuál era la filita? Una filita delante de Dios, una línea delante de Dios, para buscar la presencia de Él. Una vez que el Espíritu Santo toma control de ti, toda la palabra que por años ha sido metida en tu memoria, comienza a tomar vida. Y una vez que toma vida, ya la puertica por donde entraste se convierte en un portón garaje. Porque entras a buscar el oportuno socorro, porque lo que Jesús hizo toma valor para tu vida. Mira esto. Por tanto, someteos a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Dios ya se acercó a nosotros con Jesús. Pero ahora si nosotros reconocemos eso y nos acercamos a Dios, Él da el otro paso. Él da el otro paso. Por eso es que nosotros tenemos que decidir si queremos ser amigos del mundo o amigos de Dios. Y el que quiere ser amigo de Dios busca las cosas de Dios, se involucra en los negocios de mi Padre. Y dice esto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos pecadoras y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Quiere decir que tengo que tomar una decisión. Y eso sí que me encanta. Porque la decisión te tiene que llevar a una actitud. Porque cuando las personas toman decisiones, pero no toman actitud, no solamente no avanzan, sino que retroceden. Por ejemplo, tú no has visto cuando se termina un año que la persona hace promesas, no, este año voy a bajar de peso, este año voy a caminar más, voy a hacer más ejercicios, voy a ir más a la congregación, voy a buscarme un trabajo mejor, voy a estudiar, y cuando pasan 15 días, nada de eso está haciendo. Y si algunos llegan a un mes, después se arrepienten. ¿Quiénes son los que logran mantener una actitud hacia adelante y de conquista? Los que tuvieron la motivación correcta. ¿Y quiénes tienen la motivación correcta en el reino de Dios? Los que son entusiasmados por Dios. ¡Ja! Ay, ay, ay. Mira, cuando Dios te entusiasma a ti, ese fuego no hay quien lo apague. Esa es una mecha como la pólvora, que tú pones por allá una cuadra para que explote y aquí le tienes la pólvora regada y la prende y llega hasta que explota. Una vez que Dios te entusiasma, tú tienes la fuerza interior, lo que hemos estado leyendo. Dios fortalece tu ser interior. Ahora, ¿cuál es la mecha que va a prender esa pólvora? La palabra. La palabra. Mira, el día que nosotros estemos cantando la palabra ya no mora en ti, está encarnada en tu vida. ¿Sabes por qué no cantamos la palabra? Porque solamente la hemos escuchado de oídas, no está encarnada en nosotros. Cuando hablamos, no hablamos la palabra, mas Jesús mostró en la tentación que Él contestaba con la palabra.
estaba encarnada en su vida. Él era la palabra encarnada. Entonces, si nosotros tenemos esos ejemplos, ¿cómo tú crees que vas a ser motivado a una vida espiritual en tu propia fuerza? Si no se puede, nadie puede agradar a Dios con su carne, con sus deseos, con sus pasiones, con su razonamiento, con las cosas que ha aprendido mal durante tanto tiempo. No. Usted va a agradar a Dios cuando sea Dios el que le esté motivando, cuando sea Dios el que le inyecta la fuerza, porque dice que Él es el que da ánimo, Él es el que da fortaleza, que los muchachos pueden correr y se cansan, pero aquel que Dios fortalece, ese se mantendrá siempre bien, será como las alas de las águilas, volando tranquilamente, reposando, ya ni siquiera las doblan, planean, porque aprovechan la fuerza del aire para mantenerse en las alturas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces dice lo siguiente, que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, pero tenemos que limpiar nuestras manos. Dejar ese doble ánimo es tomar la actitud. Hasta hoy voy a hacer esto. Esta es la decisión mía, mi actitud va a ser, voy a buscar de Dios. Puede que al principio me quede dormido, pero voy a estar y cuando me despierte, Señor, me quedé dormido, ayúdame para no quedarme dormido. Señor, es que trabajé mucho, Señor, dame fuerzas. Y en la medida que tú disciplines, por eso el apóstol recomendaba en 2 de Corintios capítulo 10 de llevar sujeto todo pensamiento a la mente de Cristo. Aquel que está hablando palabra constantemente, pensando en la palabra, meditando en ella, deleitando en ella, ese puede cantar, mi Redentor vive. Yo no sé cantar, pero yo le canto a mi Señor. Digo, Señor, tú fuiste quien prometiste, no fui yo quien hablé, fuiste tú. Tú me dijiste que yo era un escogido, que tú me habías llamado con propósito. Y cuando usted empieza a cantarle al Señor con las palabras de su palabra, dice que allá arriba en el cielo, todas las potestades, los reinos, los ángeles que están en el reino de Dios, están mirando, porque nosotros somos los llamados a enseñar la gloria de Dios. Pero de eso lo vemos en el siguiente clip. Ahora yo deseo que Dios te bendiga, y digo que deseo que Dios te bendiga, no porque Dios no te haya bendecido, sino porque lo que se narra aquí, de que Él se acercará a ti cuando tú te acerques a Él, derrame todo lo que Él tiene en su mano para ti, por cuanto tú lo buscas a Él, y te casas con Dios, y te divorcias del mundo, y a tu amigo el mundo lo vas a llamar tu enemigo, porque vas a ser amigo de Dios, y porque tu corazón y tus manos, tu querer y tu hacer, van a estar centrados y enfocados solamente en el Señor, y pidiéndole fuerza para poder estar con Él, cosa que no hemos practicado por años o por siempre. Pero le clamamos a Él que nos esfuerce, que nos dé la fortaleza, que se meta dentro de mi corazón aquella confesión de que, Señor, yo quiero que vengas a mi corazón y muere dentro de mí, gobierne dentro de mí, tiene que ser una realidad hoy. Nosotros tenemos que vivir para Dios, acercarnos a Dios, porque ahí está la bendición, ahí está la gracia. Ese es el clamor que se quiere escuchar en el cielo, no un clamor por necesidad, es un clamor porque necesitamos la luz de Dios, la vida de Dios para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.